Bienvenidos a este nuevo encuentro. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes, los alumnos de sexto grado de la educación primaria, sus familiares, maestros y todas las personas que nos están visualizando. Esta semana les ofreceremos las orientaciones necesarias para ejercitar los contenidos de la unidad número 5 de nuestra asignatura Historia de Cuba. Pero antes de la ejercitación, vamos a recordar que en el encuentro anterior abordamos los contenidos relacionados con el derrocamiento de la tiranía batistiana, el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959 y la caravana de la libertad en su recorrido, encabezada por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Esta semana, como ya les había dicho, abordaremos los contenidos relacionados con la ejercitación. Y aquí les va nuestro título. Después del título, observarán en las diapositivas las temáticas por las que atravesó esta unidad de estudio. Pues preparados para observar las diapositivas que les presentamos. Como ustedes observan, vamos a ejercitar la unidad número 5. Y las temáticas son las siguientes. Observen. El inicio de esta nueva etapa de la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, la lucha clandestina y la represión de la tiranía, la lucha guerrillera se fortalece y se extiende. La presencia de la mujer en la lucha revolucionaria, la invasión a Occidente y la campaña de Oriente y la gran victoria. Vamos inicialmente a recordar algunos de los hechos históricos importantes estudiados en la etapa, las figuras que lo protagonizaron y si recuerdan la fecha en que ocurrieron. Vamos a observar las imágenes que le presentamos en diapositiva que nos recuerdan aquellos hechos. Observen detenidamente. Estarán recordando que se trata del alzamiento de Santiago de Cuba, ocurrido el 30 de noviembre de 1956. Y la figura que observan, Fran País García. Ahora estarán recordando el desembarco del Granma, el 2 de diciembre de 1956. Y observen su recorrido de Tuxpan a Las Coloradas. Y la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Miren algunas de las figuras que lo protagonizaron. Fidel Castro Ruz, Raúl Castro Ruz, Juan Almeida Bosque, Camilo Cienfuegos. Recuerdan también el combatiente argentino que venía como médico de la expedición, Ernesto Guevara. Estarán recordando el asalto al Palacio Presidencial y la toma de la emisora Radio Reloj. La figura de José Antonio Echeverría como protagonista de este hecho histórico. Y la invasión a Occidente, protagonizada por Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara. Les viene a la mente el triunfo de la Revolución Cubana y la entrada del comandante Fidel Castro Ruz a La Habana el 8 de enero de 1959. Bueno, ¿qué actividades realizarán en el día de hoy para ejercitar estos contenidos? Primero, van a observar una diapositiva los estudiantes de los centros del perfeccionamiento, porque estas actividades los niños de los centros del perfeccionamiento las tienen en su cuaderno y los otros estarán listos para copiar las que le vamos a presentar. Observen la diapositiva y copien de qué actividades se trata. Observando y copiando los niños de los centros del perfeccionamiento. Actividades
1, 2, 3 de la página 76 de su cuaderno. La actividad 4 de la página 77. Y la actividad 9 de las páginas 78 y 79. Bueno, los niños de los centros del perfeccionamiento ahorita escucharán la explicación de estas actividades porque el resto de los estudiantes sí va a escribirlas porque no las tienen en sus cuadernos de actividades. Por tanto, estén atentos también cuando el resto de los estudiantes esté copiando a las orientaciones para que puedan estudiar durante la semana. Entonces, el resto de los estudiantes de sexto grado listos para copiar. Fíjense, es importante que no necesariamente tienen que copiar todas las preguntas con la exactitud en que están presentadas. Pueden resumirlas y ustedes están en condiciones de hacerlo y también de escribir al dictado. Vamos a ir observando todas las diapositivas e ir copiando y escuchando las orientaciones. ¿Preparados? Y vamos a copiar. Primera actividad. Observen y copien. Elabora en tu libreta de historia de Cuba una tabla cronológica con los principales hechos ocurridos en Cuba desde noviembre de 1956 hasta enero de 1959. Fíjense, vayan copiando la esencia y tienen que elaborar la tabla cronológica con los hechos que le piden y que ya ustedes pudieron haber recordado desde el inicio con la visualización de las imágenes que le presentamos. Es en esencia, repito, una tabla cronológica con los principales hechos desde noviembre del 56 hasta enero de 1959. ¿Preparados para la segunda actividad? Completa los espacios en blanco. El alzamiento de Santiago de Cuba se produjo el... Algunas de las acciones que se realizaron ese día fueron: durante el alzamiento perdieron su vida los jóvenes. En esencia, deberán recordar de este hecho histórico la fecha en que se produjo, algunas de las acciones que se realizaron ese día y los jóvenes que perdieron su vida durante el alzamiento. Oye, ciérrala. La tercera actividad. Un grupo de alumnos de sexto grado consideran a Fran País como un digno ejemplo de luchador clandestino. ¿Estás de acuerdo con ellos? Explica por qué. Ahora pueden escribir al dictado. Un grupo de alumnos de sexto grado consideran a Fran País como un digno ejemplo de luchador clandestino.
¿Estás de acuerdo con ellos? Explica por qué. Miren, en ese caso deben valorar esta figura. Es importante que en la valoración expresen su opinión, su criterio. Le estamos dando el tiempo prudencial para que puedan dejar registrada la actividad que van a trabajar en la semana. Son varias actividades. Vamos a la número 4. Enlaza la columna A con la columna B según convenga. Columna A. Se le presentan combates que formaron parte de la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Alegría de Pío, combate de El Ubero, combate de La Plata, y en la columna B tienen algunas afirmaciones que tendrán que enlazar según el combate a que se refiera. Primera acción victoriosa de la guerrilla, marcó la mayoría de edad de la guerrilla, serio revés de los revolucionarios. Deben enlazar según convenga. Tienen un tiempo prudencial ahora para que puedan copiar la actividad. Bueno, le hemos presentado 4 actividades y se han dado cuenta que vamos variándolas de manera tal que algunas les sirvan para enlazar, de las que decimos preguntas cerradas, pero en otras son preguntas abiertas donde ustedes deben de redactar, pueden consultar con sus familiares y también con el contenido del libro de texto para que puedan expresar sus criterios. También tenemos las siguientes que le vamos a presentar y les va a servir para que fijen los contenidos del resto de la unidad. Van a tener el tiempo como lo han tenido hasta el momento para poder copiar. Y van a observar la número 5 que le vamos a presentar. Observando y vamos a registrar. La lucha clandestina se desarrollaba en... Tienen 4 opciones. Dice el inciso A, las zonas montañosas de difícil acceso para el ejército de Batista. En todos los lugares de la Sierra Maestra. Las ciudades de manera oculta para respaldar la lucha guerrillera. En todo el país, tanto en el llano como en las montañas. Tienen el tiempo necesario para que copien las 4 opciones y durante la semana podrán pensar la que responde a cómo se desarrollaba la lucha clandestina o dónde se desarrollaba este tipo de lucha. Pueden ir copiando.
a presentarles la actividad número 6. Analiza el siguiente fragmento de una carta escrita por José Martí a su madre el 25 de marzo de 1895. El deber de un hombre está allí donde es más útil. ¿Qué relación puedes establecer entre este pensamiento y la actuación de José Antonio Echeverría? Piensa en los hechos de los que observaste al inicio, en los cuales él tuvo una actuación protagónica, y podrás responder esta actividad. Vamos ahora a escribirla con detenimiento y les damos un tiempo para que puedan anotar en sus libretas. Conocieron que también el papel de la mujer cubana en esta etapa de la lucha fue decisivo, y pensarán en algunas de ellas, por ejemplo, Melba Hernández, Aide Santamaría, Vilma Espín, Celia Sánchez, Lidia Doce, Clodomira Costa. Por tanto, van también durante la semana a responder una actividad relacionada con esta temática. Se la vamos a presentar a continuación, y otras relacionadas con la invasión a Occidente, pero esa la van a hacer en su mapa. Vamos a anotar, observen la diapositiva y vamos a anotar las actividades. José Martí, refiriéndose a la participación de la mujer en la lucha, expresó: cuando la mujer se estremece y ayuda, la obra es invencible. Escribe un texto a partir de lo expresado por Martí, donde ejemplifiques el papel de la mujer en esta etapa de lucha. Ahora estás en condiciones para copiar la actividad. Fíjense, lo más importante es que en el texto ejemplifiquen el papel de la mujer en esta etapa de lucha. Vamos a presentar la actividad de la que hablábamos. Deben ubicar en el mapa, y tienen el mapa en su cuaderno, el lugar donde ocurrieron los hechos más relevantes de la invasión a Occidente realizada por Camilo y Che. Anoten la esencia en su mapa en el cuaderno de actividades. Bueno, mamá, papá o familiar que se encuentra acompañando esta semana al niño, pudiesen estar ayudándolos a recordar estos contenidos y realizar una lectura comentada de su libro de texto. Pero además, recuerden que nosotros le habíamos dado otras posibilidades de medios audiovisuales que le permitieran profundizar en el estudio de los contenidos, como el software Nuestra Historia, las visitas virtuales a los museos de Virán, entre otros, y
pueden retomar esos materiales para que puedan responder esas actividades que le presentamos. Ahora, sería importante también, si no pudieron copiarlas todas con detenimiento, pudiesen entrar al portal de Cubeduca, porque allí están todas las teleclases que se están transmitiendo, tanto por el canal educativo como en la retransmisión por Tele Rebelde en la sesión de la tarde. Y algo que les haya faltado, pudieran remitirse allí para buscarlo. Muy importante que las tengan anotadas para que puedan realizar cuidadosamente las actividades a partir de las orientaciones que se le ofrecen. Como ustedes han podido observar, con el 1 de enero de 1959 triunfó la Revolución Cubana, y con el derrocamiento de la tiranía batistiana culminó para nuestro país una etapa de la historia que ustedes terminan su estudio con el derrocamiento de la caída y la caída de la tiranía. ¿De qué etapa de la historia estaremos hablando? Piensen y reflexionen. Seguro estarán pensando que esta etapa se nombra como República Neocolonial. Y fue importante que durante la unidad ustedes identificaran las características de la República Neocolonial como etapa de la historia que culmina con el derrocamiento de la tiranía batistiana. ¿Qué características tuvo esta etapa? Fundamentalmente la explotación de nuestro país política y económicamente por los Estados Unidos. Y también la permanente lucha de nuestro pueblo por alcanzar su independencia definitiva. Estas características no las puedes olvidar, porque a lo largo de toda la etapa, desde 1902 hasta diciembre de 1958, se mantuvieron presentes durante todos los gobiernos de la República Neocolonial. No puedes olvidar, familiar que estás acompañando a tu niño, entrar en nuestro portal y te vamos a presentar nuestra dirección electrónica para que puedas acceder a él. Observa la diapositiva y recuerda, pero antes, hay algo que ustedes creen que se puede haber olvidado y no es así. También, además del mapa, ¿a dónde tuvieran que remitirse si se les hubiese olvidado alguna fecha para ordenar cronológicamente? ¿Qué medio les ayuda? Estarán pensando en la línea del tiempo. Importante la línea del tiempo para la ubicación de los hechos en el tiempo en que ocurrieron. La dirección electrónica del portal Cubeduca se la ponemos en pantalla. Observen y anoten, porque puede ser que todavía no la tengan. Los alumnos de los centros del perfeccionamiento disponen de su cuaderno, como les habíamos explicado, y en este cuaderno están las actividades de las cuales habíamos hablado. Cuaderno que deben aprovechar y recordarles que tienen también los espacios donde se dice nuevas actividades creadas por el maestro y lo pueden utilizar. No queríamos despedirnos sin decirles que mantengan en sus hogares las medidas higiénico-sanitarias orientadas para la etapa. Ayuden también ustedes a sus familiares a cumplirlas, que
saldremos airosos de esta pandemia y nos encontraremos nuevamente en la próxima semana para abordar ya una nueva unidad de estudio con los contenidos de estas bien ejercitados. Hasta pronto y nos encontraremos.